Muy buenas noches, autoridades del CIP Lima, colegas directivos, conferencistas y a todos los participantes a este evento cuyo lema es Ingeniería Química para la Vida. Les saluda el ingeniero Meri Fuertes, directivo del capítulo de Ingeniería Química del Consejo Departamental de Lima. Tenemos el honor de presentar al ingeniero CIP Ángel Quispe Laguna. El ingeniero Ángel Quispe es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Administración de Negocios, MBA. Es especialista en eficiencia energética en procesos industriales en el Instituto de Petróleo y Gas de Argentina. Es especialista en combustión industrial en el Instituto de Pesquisas de la Universidad de Sao Paulo, IPT de Brasil. Tiene más de 20 años de experiencia en optimización de hornos industriales y procesos térmicos. Es asesor de proyectos de optimización de combustión en el Grupo Yerdao y jefe de hornos de recalentamiento y materias primas en Yerdao Cider Perú. Además, es docente universitario de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Ha participado a nivel internacional en diferentes proyectos de ahorro energético en unidades del Grupo Yerdao, siendo ganador de proyectos de eficiencia energética en América Latina en el año 2013, y ocupó el tercer lugar en el Encuentro Mundial de Proyectos de todo el Grupo Yerdao en el mundo, realizado en Atlanta, Estados Unidos, en el año 2014. Con ustedes, el ingeniero Ángel Quispe Laguna, quien nos expondrá la conferencia Eficiencia Energética 4.0 en Procesos Industriales. Adelante, ingeniero Quispe. Muy buenas noches, colega. Ante todo, muchas gracias a todos los directivos del Colegio de Ingenieros por la invitación a participar de estas magnas conferencias por el aniversario de nuestra carrera. Y para mí es grato compartir todas mis experiencias con todos e interactuar juntos por hacer crecer más cada día la ingeniería química y el desarrollo de nuestro país. Bueno, ¿logran ver mi pantalla todos? ¿Me Sí, escuchan? ingeniero Quispe. Correcto. Bueno, el día de hoy, como me presentó la colega Mary, vamos a tratar el tema lo que es eficiencia energética 4.0, aplicado a los procesos industriales. Para eso vamos a hacer primero, vamos a tratar de enfocarnos el porqué de la eficiencia energética. Todos sabemos que el crecimiento del país o lo que mueve el mundo es la energía. Según el MINEM, nosotros, obviamente esto fue hecho antes del COVID, pero igual la tendencia al crecimiento país, el crecimiento de la energía era en forma ascendente, siguiendo en un modo conservador, crecer a un 4.5% y de manera optimista 6.5% en lo que es la máxima demanda. Y en lo que es el consumo final de energía, estamos también siguiendo una tendencia a la alza y llegando arriba de valores de 1.600 petayules. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el país quería seguir creciendo, como todo país tiene que crecer y tiene que desarrollarse, va a haber requerimiento y alta demanda de energía. Y eso es lo que a veces día a día cada vez no se da. No están caminando en situaciones paralelas, que debería ser así, pero no lo es. Entonces, si nosotros vemos cómo son los consumidores de energía en el país, nos damos cuenta que si bien es cierto, el área de transportes y residencial y comercial es el que tiene el mayor margen, pero si nosotros juntamos prácticamente el área industrial, que abarca el 20% del consumo de energía, y si juntamos a eso el sector minero metalúrgico, el sector pesquero, que también está ligado a la industria, vemos que estamos yendo a márgenes de casi 30-40%. Entonces, ¿cuál quiere decir que este es un buen foco para poder tratar de buscar y optimizar el consumo energético? ¿Por qué? Porque todos sabemos, en todo proceso de cualquier sector industrial, se trata de hacer un estudio de costos. Y como hemos dicho nosotros que la energía es parte de, llamemos, es lo que mueve el mundo. Entonces, todo proceso va a consumir energía. Y si todo proceso consume energía, la energía obviamente no es gratis, hay que pagarla. Entonces, de la pizza del costo operacional de cualquier proceso, hemos visto que en promedio podemos tener en cuenta que hay 33% de toda la pizza es energía. Depende de un proceso que como puede ser de repente una generadora de energía, no va a ser 33, depende va a ser 80, 85. Entonces, vemos que siempre la energía es parte
de la pizza del costo operacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda industria maneja un costo energético. Toda industria maneja un costo energético. ¿Y qué quiere decir esto? Que si toda industria maneja un costo energético, esto quiere decir que nosotros si queremos optimizar el costo operacional para ser más competitivos, lo que tenemos que ver es que el costo energético está dado ¿por qué? Por la demanda multiplicado por el precio. El precio va a depender del contrato que yo tenga, ¿no? Entonces, multiplicado por la demanda, que es lo que yo consumo, eso debería ser el costo. Pero aquí tengo que dividirlo entre lo que es la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo soy más eficiente, mi costo energético va a disminuir. Entonces, yo tengo que estar enfocado en eso, en buscar la eficiencia. Y para eso, obviamente, tengo que evitar consumos inútiles, mejorar la eficiencia en los sistemas, valorizar la flexibilidad en los mecanismos de mercado, porque incluso también yo puedo tratar de reducir mi costo, obviamente teniendo una buena negociación en el precio de la energía. Entonces, vamos un poco a ver aquí si ponemos el puntero. Vamos a ver el puntero. Ahí está. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cualquier industria, toda industria está enfocado ¿a qué? A ingresos de una materia prima, más la energía, pérdida más residuos y el producto que yo quiero obtener. Como dice la economía lineal, como dijo la colega Juliana en una presentación el día de ayer. Pero a la vez también está ligado todo a las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo si usamos como energía un hidrocarburo, que puede ser petróleo, que puede ser gas, GLP, gas natural, diésel, lo que fuera, petróleo residual. Entonces, obviamente, el ser eficientes energéticamente también va a ayudar al cuidado de nuestro planeta, porque obviamente vamos a tratar de reducir las emisiones de CO2. Pero ¿por qué está ligado la eficiencia energética a los procesos industriales? Hemos dicho que en un proceso industrial de cualquier producto, obviamente necesitamos energía eléctrica. Si esa planta usa aire comprimido, necesitamos una compresora que se mueve con energía eléctrica. Si necesitamos sistema de refrigeración, bombear agua también necesitamos. Todo eso también está ligado a la energía. Sistema de iluminación, energía eléctrica. Y más aún, si yo tengo un proceso térmico, puedo tener una generadora térmica, puedo tener de repente una caldera porque uso vapor en mi proceso, también estoy ligado al consumo de una energía química o energía térmica por la combustión de un combustible, ¿correcto? Entonces, vemos cómo estamos ligados a un consumo de energía en los procesos industriales. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos y a la vez queremos ser sostenibles, como diría el planeta, ahora, ¿quién podrá salvarme? Aunque ustedes no lo crean, estamos en la obligación. El que va a salvar al planeta va a ser la eficiencia energética. Según el COP21, se tiene previsto o estaríamos obligados. Como ustedes saben, en el mundo sigue incrementando habitantes, sigue habiendo demanda de energía, los países empiezan a producir más, a crecer, entonces, y la gente necesita tener energía. Entonces, eso no se puede evitar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues, si bien es cierto, estamos masificando el gas natural, va a estar integrado el petróleo, energía, estamos trabajando también en meter las renovables al sistema de matriz energética en todos los países, pero aún así no se va a satisfacer. Entonces todos estamos obligados, ustedes ven aquí en blanco, que del 2020 al 2030, al 40, al 50, tenemos que ir creciendo, porque la única forma de poder satisfacer la demanda de energía va a ser gracias a que debemos ser cada vez más eficientes energéticamente y esto debe compensar la energía faltante. Prácticamente debemos ser más óptimos. Y con esto, nosotros debemos tratar hasta de reducir en un 50% los gases de efecto invernadero, que son los que aportan al calentamiento global. Entonces, es más o menos el porqué de la importancia de la eficiencia energética
y el por qué todos no debemos sacar el foco de la eficiencia. Entonces, si nosotros hablamos de eficiencia energética, en realidad hay muchos conceptos, pero eficiencia energética en realidad viene a ser todo el conjunto de acciones que nosotros hacemos para optimizar ¿qué relación? La relación entre lo que es la energía consumida versus la cantidad, sea de productos o servicios que yo pueda obtener. Para que se entienda mejor, en un proceso industrial yo debería producir lo mismo con menos energía. Eso es ser eficiente energéticamente. O al revés, también yo puedo prácticamente producir más, pero con la misma cantidad de energía. Entonces, la idea es buscar que esa relación siempre sea a favor, que me muestre que soy eficiente y que estoy aprovechando los recursos de buena forma. Pero un punto muy importante es que no debemos reducir la calidad ni el confort a los bienes o servicios. Entonces, porque si mi proceso me dice, por ejemplo, en el sector que yo trabajo, que es en la empresa Sider Perú, que producimos acero, si la temperatura de la palanquilla que sale del horno debe ser 1150 grados centígrados, por dar un valor, yo no puedo ser eficiente mandando la temperatura a 1120 grados centígrados, porque simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a traer problemas operacionales y de repente también defectos en el producto final. Entonces, eso no es ser eficiente. Y aunque ustedes no crean, casi gran parte de la reducción está enfocado a lo que es a hábitos y también está enfocado a lo que es cambios tecnológicos. Pero los cambios de hábitos y actitudes es el paso fundamental para yo poder lograr la eficiencia energética. Porque no hay que olvidar que la energía más barata es aquella que no se consume, o mejor dicho, la que no necesitamos consumir. Entonces, ahora nosotros, el tema de hoy es eficiencia energética 4.0. ¿Por qué 4.0? Porque obviamente es simplemente que es aprovechar las tecnologías de la industria 4.0 para lograr ser más eficientes. Si queremos hacer un pequeño resumen de cómo viene lo que es la industria 4.0 y por qué es eficiente de 4.0, básicamente es que cada número está ligado a una revolución industrial. La industria 1.0 básicamente era pasar de donde todo era manual, donde se usaban bueyes, elefantes para mover cosas pesadas, por ejemplo, para ciertos procesos. Simplemente es la era de la energía mecánica, la era del vapor y la energía hidráulica, donde con máquinas de vapor se logró incrementos de producciones a alta escala. Luego pasó la 2.0, donde netamente con el aprovechamiento, como es la era de la energía eléctrica, de la electricidad, en el amigo Ford, en la cual se produjo lo que es líneas de ensamblaje y producción en masa, con incrementos de producción hasta 800%. Y ya luego la era que nosotros ya hemos vivido, muchos de acá de los que estamos presentes de repente la hemos vivido, es la industria 3.0, donde básicamente con la llegada del Internet y las herramientas de tecnología e información y la electrónica, logramos ser más productivos, obviamente, con la automatización, con la llegada de los PLC, los PIDs, y obviamente logramos ser más óptimos. ¿Y qué es la industria 4.0? Es la era de los datos, la era de la producción inteligente, como se le dice. ¿Qué quiere decir producción inteligente? Básicamente, esto engloba todas las futuras tendencias de desarrollo de la industria para lograr un proceso de manufactura inteligente. Tratar de ser más óptimos, tratar de consumir los recursos de forma inteligente y crear fábricas inteligentes. Esto nació prácticamente en Alemania, pero no quiere decir que nosotros en Sudamérica podamos aplicar estas herramientas. Las herramientas ya existen, están solo para nosotros poder usarlas. Entonces, pero a la hora de producción inteligente, ¿y cuáles son estas herramientas o llamados también habilitadores digitales? En realidad es lo que todo el mundo hemos escuchado y que ya está de moda, como se dice, es básicamente es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud Computing, robótica, etcétera.
Todas estas herramientas, estos habilitadores digitales, están a la mano para poder aprovecharlos. Y en este caso, ¿aprovecharlos en qué? En busca de la eficiencia energética. Entonces, ¿pero en qué se diferencia la 3.0 y la 4.0? Muchos dirán, lo que pasa es que nosotros, los que trabajamos en empresas, y de repente muchos de ustedes que también están presentes y trabajan en algunas empresas del sector industrial, ya tenemos algunos sistemas como las ERP, tenemos SAP, tenemos el MEPS ligado a producción, tenemos sistemas SCADA, PLC. El control de la producción está hecho en etapas. De repente podría haber relación entre SAP, un ERP y el MES, podría haber una relación entre PLC y SCADA, pero simplemente habían interconexión, pero de manera homogénea, entre que eran compatibles. Entonces no se podía tener un control global mixto. La diferencia es que ahora yo puedo hacer interconexión de datos de forma heterogénea. Puedo misturar planeamiento de producción, SAP, contabilidad, costos, datos de lo que es de producción, de planeamiento. La idea es el manejo cruzado de todos los datos que se tengan, obviamente buscándole un sentido común. Eso es lo que se consigue con lo que es la industria 4.0. Y todo está a la mano, como se dice. Muchos de las empresas ya tienen datos. Todos tenemos datos, vamos a ver. Y la idea es, obviamente, es el buen uso de los datos. Porque los datos, como datos, si no hacemos nada, se quedan en datos. La idea es capturar los datos, almacenarlos, analizarlos y lo más importante, darle valor agregado, utilizar los datos de forma correcta. ¿Cómo? Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la eficiencia energética 4.0? Aquí muchos están pensando, ¿no? La robótica, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Los robots van a manejar el mundo y nosotros no vamos a hacer nada. Y no tanto es así. Primero, lo que tenemos que hacer es innovar en el chip, en la forma de pensar. Las personas tienen que entender, obviamente, que llamemos, las condiciones cambiaron. Tengo que reaprender. De repente, más adelante, va a haber muchas profesiones que ya no van a existir, pero va a haber nuevas profesiones. Vamos a tener que aprender nuevas cosas. Después que las personas hayan entendido eso, recién vamos a proceder a cambiar los procesos, porque hay muchos procesos que van a cambiar, van a sufrir cambios. Y obviamente después tengo que aplicar tecnología. No se va a hacer todo de la noche a la mañana, pero la clave de todo esto son las personas. Tenemos que concientizar a las personas, obviamente, tenemos que entrenarlas, tenemos que concientizarlas, que sean proactivos en la mejora continua en todos los sistemas de utilidades y de energía, en tener como foco siempre la eficiencia energética. Luego, en el proceso, tenemos que tratar de implementar un sistema de gestión de la energía y tratar de identificar todos los consumidores de energía, identificar pérdidas y tenemos que tener la información. La información es lo más importante para poder buscar la eficiencia energética. Si no tenemos nada de información, si no medimos nada, no vamos a gestionar nada. Entonces la información es importante. Y obviamente después de tener todo eso, viene la tecnología, ¿no? Porque vamos a tener que innovar, que hacer cambios. No vamos a poder, con las condiciones, lo que era bueno hoy, de repente más mañana ya no va a ser bueno, entonces tenemos que hacer cambios. Por eso que se habla de una revolución industrial. Entonces, obviamente, tenemos que implementar tecnologías sustentables de digitalización. Como les hablé, es la era de los datos, ¿correcto? Entonces, esos son los pilares. ¿Por qué hablaba un tema, el de las personas? Y vamos a verlo aquí. Si bien es cierto que yo no puedo gestionar lo que no mido, eso ya lo sabemos todos, y que la medición es el primer paso, y para eso hay que tener, obviamente, medidores inteligentes, como se habla ahí. Un punto muy importante es que hay un trabajo previo que hay que hacer. Mucha gente cree que es ineficiente y la industria 4.0 llegó a la digitalización, voy a entrar a la computadora, voy a programar y automáticamente voy a ser eficiente.
no es así. Primero tenemos que optimizar, porque hay que saber optimizar. Yo puedo optimizar proceso, obviamente el proceso, y hay que hacer un trabajo. Entonces, de por sí, puedo yo ir optimizando mi proceso, puedo ir que todo esté llamemos, hay cosas que no te lo va a hacer la digitalización. Eso lo voy a tocar más adelante con un ejemplo mejor para que me puedan entender, pero sí les digo ya que primero tenemos que nosotros optimizar, llamemos las utilidades, los servicios, la energía, agua, vapor. Luego tenemos que entender, obviamente, el proceso y luego después recién vamos a aplicar la inteligencia artificial, la industria 4.0, lo que sea conveniente. O sea, viene en ese sentido, eficiencia energética, digitalización, industria 4.0. Pero obviamente tiene que haber medición. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver nosotros, cuando yo le digo que hay que hacer el trabajo de optimizar, ¿qué quiere decir esto? Es que nosotros para aplicar eficiencia energética 4.0 estamos obligados a que alguien tiene que conocer el proceso y para poder optimizar. Por eso que esto es como en la automatización. Cuando empezó la era de la automatización, la 3.0, obviamente los electrónicos, electricistas, con el respeto que se merecen, ellos solos no iban a hacer nada. Siempre están ligados a un ingeniero de procesos. Obviamente, el ingeniero de procesos y que está más enfocado y que puede y tiene la particularidad y conoce una variabilidad de procesos y puede interpretar y optimizar cualquier proceso industrial, es el ingeniero químico. Entonces, siempre el ingeniero químico, el ingeniero especialista, el ingeniero de procesos es clave para estos tipos de proyectos. Cuando le digo que hay que hacer la chamba previa, es que si este fuera un ejemplo aquí, tengo un sistema de distribución de vapor, que está ligado obviamente a una planta de tratamiento de aguas, a una caldera que se aplica por eso de combustión y luego las líneas de distribución del vapor a cada punto de consumo. Entonces, yo tengo que saber? Tengo que saber que obviamente que tiene que haber si hay una recuperación mala o nula del agua del condensado, voy a tener mayor consumo de energía, mayor costo de tratamiento. Si yo tengo una mala combustión en la caldera, voy a, obviamente, consumir más energía. Si logro formar inquemados, voy a colocar como aislante en la tubería, si una caldera pirotubular, y obviamente el intercambio de calor no va a ser el bueno, y va a haber un mayor consumo de energía y va a haber problemas operacionales. Entonces, si es que yo tengo en la distribución trampas en mal estado, va a haber pérdidas. Si tengo tuberías de vapor sin aislamiento, va a haber pérdidas. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros hacerlas, ¿correcto? Entonces, obviamente, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos, ¿no? Control de calidad de agua, hacer un control de purga de fondos, purga de superficie, un sistema automático de repente. Si estoy usando petróleo, de repente cambiar a gas es una buena alternativa. Colocar sistemas de control en la caldera mediante oxígeno a la salida y no por medio de variaje, que es el más básico, que no es muy eficiente. Colocar un recuperador de calor para aprovechar la energía perdida y todas las mejoras que hemos hablado en otros webinars que algunos me han escuchado, que es realmente eficiencia energética. Eso igual se tiene que hacer. Alguien lo tiene que conocer y saber qué tiene que hacer. Entonces, por ese lado, yo les quería decir, dar la buena noticia a los ingenieros de proceso, ingenieros químicos, que con la revolución industrial, la 4.0, más trabajo vamos a tener y tenemos una ventana abierta, una oportunidad de mejora para seguir creciendo como profesionales. Entonces, cuando nosotros hemos dicho que la era 4.0 es la era de los datos, obviamente para eso tenemos que entrar a la digitalización como herramienta de gestión de la energía. En realidad, muchos podemos estar en una empresa en el lado 1, en el 2, otros estaremos en el 3, y no sé si alguien está en el 5 o en el 4. Pero la sensibilización, primero, en la cual se tiene que tener en cuenta que la energía es un costo, obviamente, y forma parte de la pizza del costo operacional. Y generalmente en esta etapa hay un seguimiento de repente a nivel macro, donde de repente me guío pago mi factura del mes y me di cuenta recién en fin de mes que pagué más que el mes anterior.
y recién me pongo a analizar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pagué más? Pero bueno, al menos ya estoy tomando conciencia que he consumido más y algo voy a hacer por dejar de consumir, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una primera etapa. Pero cuando ya entras a la etapa 2, donde la cual tú ya tienes ya implementado un sistema de gestión, que puede ser la ISO 50001 o cualquier otro sistema de gestión, que en la larga está enfocado al ciclo PDCA, en la cual prácticamente tú ya tienes mapeado, tienes una cartografía completa de todos los consumidores, de todo el proceso de tu planta. Entonces ya lo tienes identificado, inclusive ya puedes hacer seguimiento en tiempo real. Cuando tú ya tienes prácticamente medido mediante una cartografía, como puede ser un diagrama Sankey, por ejemplo, en un horno, puede ser, o en una caldera, entonces tú puedes netamente hasta ya prever e implementar proyectos de optimización, porque ya tienes los consumos, ya puedes saber cuándo vas a recuperar, si inviertes una cantidad de dinero, en qué tiempo vas a recuperar, pero ya tienes un sistema de gestión, ya puedes visualizar, ya puedes cuantificar la pérdida o el ahorro, ya lo puedes hacer. Entonces ya estás en una segunda etapa, ya es un paso más. Gran parte de las industrias están en la 2, otros ya están en la 3, donde la cual ya teniendo indicadores energéticos, tienen cálculos automáticos de KPIs, de indicadores, tienen alarmas sobre desvíos de consumo. Si me desvíe un valor, ya tengo una alarma y me dicen inmediatamente qué tengo que hacer. Y tengo un control online. Entonces, obviamente, eso ya es un paso más adelante. Ya estoy analizando constantemente cómo está yendo mi consumo de energía. Entonces, obviamente, ya voy haciendo cruces de consumo versus producción. Ya hago cálculos de consumos específicos. Porque obviamente siempre trata en el tema energético, lo que se busca es el consumo específico, que simplemente que sea el más bajo, obviamente, ¿no? Entonces ya estoy en la etapa de analizar, ya analizo ya, pero ya teniendo todo esto, fácilmente yo puedo pasar a la etapa de optimización. Y aquí justamente es donde ya entra a tallar con más fuerza. En la etapa 3 ya puede entrar un poco ya la digitalización, en la industria 4.0. Vamos a ver cómo más adelante. En la optimización, yo ya puedo hacer simulaciones. Aquí me aprovecho del Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Ya puedo hacer análisis predictivo, mantenimiento predictivo. Inclusive puedo llegar a control de mando cuando ya haga lo que es el Machine Learning, donde cual la propia máquina aprenda y él mismo decida y haga lo que puede ser una persona, un humano. Y obviamente la etapa 5 ya netamente es la valorización, de la cual ya yo cuantifico más, ya puedo entrar inclusive hasta la demanda de energía, puedo gestionar inteligentemente, depende, en un momento me conviene usar energía renovable, en otra energía no renovable, ya puedo negociar con diferentes suministradores de energía, respuestas a la máxima demanda, y es un paso más adelante. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que con esta era digital, con la industria 4.0, ya nosotros tenemos que alcanzar una madurez en la gestión de la energía. Y lo bueno de todo esto es que las herramientas ya están en el mercado, ya existen. Simplemente están para usarlas. Entonces vamos entrando llamemos como dice, a lo que hemos venido. Todos, gran parte de las empresas están en la 3.0, un proceso automatizado, como ustedes pueden ver ahí, un proceso continuo. En este caso he puesto un ejemplo, una foto de una generadora de energía. Obviamente ustedes pueden ver ahí, tienen medidores, están interconectados mediante redes. Ustedes saben, un sistema SCADA. Estos medidores inteligentes que puedan haber ahí, tengo motores, tengo ventiladores. Pero todas estas informaciones, de estos instrumentos, equipos electrónicos, obviamente están conectados mediante redes, ¿no? Las redes Profibus, las redes Ethernet, Simatic, cualquiera de las que use cada industria. De todo era interconexión mediante redes. Eso es lo que es la industria 3.0. ¿Y en qué se diferencia de la 4.0? Y aquí vamos a ver la diferencia. Miren, en esta industria que nosotros hemos visto ya tenemos medidores, que son elementos de medición, puede ser. Entonces nosotros tenemos los elementos primarios de control, que todos nosotros sabemos, transmisores de presión, transmisores de temperatura, tenemos transmisores de flujo, lo que fuere. Tenemos
en todos los procesos que están automatizados, tenemos estos equipos, estos transmisores, elementos de control primario. Y también tenemos los actuadores, elementos de control final. Tenemos ahí lo que es motores, pues, ventiladores, pistones, neumáticos, todos tenemos actuadores finales de control. Entonces, hasta aquí estos equipos en realidad son inteligentes y como hemos visto aquí, se pueden conectar entre ellas mediante redes y se van comunicando. Hasta ahí no hay novedad. ¿Cuál es la diferencia? Una es que toda esta información yo la puedo llevar y la puedo almacenar. Una cosa sería almacenarlo en la nube, obviamente llevarlo a la nube, y yo desde la nube, sin necesidad de redes ni nada, poder llevar un monitoreo desde mi casa, tranquilo, en época COVID, home office, estoy tranquilo en mi casa, o también a mi celular. Estoy de repente en Punta Sal, ahí estoy tranquilo, mirando mi celular de rato en rato, viendo cómo va mi planta, cómo va mi proceso, y tranquilo. Esa sería una forma de aplicar la gestión, pues, de la energía, en este caso simplemente aplicando netamente el almacenaje y el monitoreo de un proceso. No necesito estar en la planta ya. Pero no solo se puede hacer eso. Es que ustedes saben que, por ejemplo, si yo quiero controlar, también puedo controlar. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que aquí en la nube, como tengo los datos de entrada y los datos de salida, ¿qué es lo que hace? Pues una automaticidad, en prácticamente un PID. Tiene una señal de entrada y una de salida y busca justamente un elemento de control final para regular abertura y cierre, por ejemplo, de vapor, en caso de yo estoy controlando una temperatura en un intercambio de calor. Entonces, es una respuesta. Entonces, en realidad, todo eso yo ya no necesito un PID. ¿Por qué? Porque todos esos, lo que hemos estudiado en ingeniería, control de procesos, saben que netamente eso está ligado a un modelamiento que está netamente por la ecuación diferencial de Fourier, o la lógica difusa. Entonces, simplemente aquí ya hoy existen herramientas en las cuales yo puedo hacer algoritmos lógicos, modelos matemáticos, que justamente que son modelos serían neurodifusos, lo que se llama el cloud computing, ¿no? Computación en la nube. Todos esos cálculos para controlar yo lo puedo hacer y simplemente también puedo controlar. Entonces simplemente estoy pasando de una lógica difusa a un control, como se puede decir, neurodifuso, porque obviamente vamos a ver más adelante que se aplica una lógica de redes neuronales. Y si yo tengo todo eso, también puedo optimizar y también puedo automatizar. Entonces, obviamente, para optimizar, voy a tener que aplicar técnicas de Machine Learning, que están ligados a lo que es la inteligencia artificial, y todo eso es lo que me brinda la industria 4.0. Esa es la gran diferencia entre la 3.0 y la 4.0. Entonces, ¿cómo sería un sistema de gestión de la energía 4.0? Lo que les había hablado hace un inicio. Si yo tengo un proceso donde la cual hay energía eléctrica, hay hornos, motores de bombeo de agua, bombas, calderas, energía eléctrica, iluminación, lo primero que tengo que hacer es que tengo que colocar sensores. Sensores inteligentes o sensores que son los que me van a dar datos, los que me van a dar la información. Esa información que está ahí son dos cosas. Si yo quiero, depende por seguridad de la información, no quiero optar por un servicio en la nube, si yo tengo un servidor que es capaz de soportar todo lo que yo quiero hacer y toda la capacidad de almacenaje de datos que yo quiera tener, simplemente puede ser a la nube o puede ser a un servidor. Obviamente, aquí en la nube o en el servidor, usted puede, obviamente, hacer dashboard inteligentes, computación en la nube, monitoreamiento de la energía. Entonces, simplemente todos esos reportes de información, usted lo puede tener en su celular o lo puede tener en su laptop, en casa, donde usted esté. En dashboard, obviamente, más modernos, como aprovechando el Power BI, por ejemplo, usted ya lo puede tener. Pero obviamente lo primero que tiene que hacer es el tema de los datos. La ventaja de estos servidores en las nubes generalmente son la capacidad de almacenamiento y la velocidad también. Pero obviamente no quiere decir, no es una obligación ir a la nube, por si acaso. Eso hay que tener en cuenta también. Se puede ir avanzando.
Por ejemplo, este es un proceso normal, convencional. Tenemos nosotros datos, como le hablé hace un momento, ¿no? Tenemos transmisores de presión, temperatura, flujo, caudal, todo lo que hubiere. Ahí están los sensores. Toda esta información, usted lo pasa a un servidor. Si no quiere a la nube, a un servidor, pues es el SQL Server. Y luego ahí, si usted quiere, por ejemplo, aplicar lo que le hablé, lo que es procesos de optimización, puede aplicar modelamientos mediante el programa R o Python, que es lo que está más de moda, y con esto usted puede sacar informes, llamemos predictivos, informes de alertas, informes de cómo va su consumo de energía, cómo va su productividad, cómo va su eficiencia, cómo va la calidad del producto, eficiencia energética, y puede netamente usted optimizar procesos, justamente con el análisis de datos. Usted puede aplicar el Big Data, puede aplicar regresiones, puede aplicar elementos, como le hablé hace un momento, habilitadores digitales como son la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, una primera etapa sería netamente reportes preventivos, control en línea de eficiencia energética, pero también hay sistemas expertos con inteligencia artificial donde usted, el ser humano, tiene datos, le va a enseñar a la máquina, que es el machine learning, a la máquina, y más adelante lo que hacía la persona, en vez que te da una información y te da una alerta, y el humano es el que decide, mi consumo de energía va a subir, si es que sigo en esta dirección. Entonces, yo tengo que decidir qué voy a hacer, ¿no? Para bajar mi consumo de energía. El humano tomaba una acción y el consumo de energía bajaba, había un control. Entonces, todas esas cosas que hacía el humano, la máquina va a aprender y se va a llegar a un momento donde la cual la propia máquina va a tomar sus propias decisiones y obviamente va a decidir y va a llegar aquí y va a cerrar una válvula, va a abrir una válvula, ya las acciones las va a tomar la propia máquina. Esa prácticamente es el machine learning en lo que es a modo de mando, solo va a decidir. Entonces, eso es lo que es un poco el aprovechamiento de lo que es la industria 4.0 a la eficiencia energética. Y obviamente, hablar de inteligencia artificial un poco es darle a la máquina, como dice ahí, capacidades reservadas al ser humano. Antes el ser humano es el que justamente el que pensaba, el que reflexionaba, el que comunicaba y actuaba, ¿no? Hoy justamente se quiere que la máquina haga todas esas cosas. Sienta, tomar información del entorno, reflexione, razonamiento lógico que tiene que él aprender. Luego tiene que comunicar con un humano, otro sistema de inteligencia artificial, que eso ya existe. Actuar, que quiere decir tomar una decisión y el control. Esta es la parte más complicada y demora un poco más, pero es lo que se está llegando en muchos procesos. Entonces, cuando uno ya ha digitalizado todo, simplemente lo que tiene que hacer, como les comenté, puede usted automatizar, para lo cual tiene que usar la información de los datos, tiene que menos depurar los datos cerrados, porque obviamente en todo proceso hay datos que de repente no son los más idóneos, porque si yo tengo que primero filtrar, tengo que depurar datos que me van a llevar a una mala decisión. Puedo crear indicadores, como les comenté, para hacer un seguimiento en línea, puedo crear alarmas preventivas, como les comuniqué, y luego buscar la verificación. Cuando tomo una acción, comparar con qué lo voy a verificar. Luego, cuando yo voy adentro de la etapa de raciocinio, yo puedo simular escenarios. Justamente yo puedo aplicar ahí un gemelo digital. Yo puedo justamente optimizar sistemas de producción. Coloco lo que se llama más adelante, vamos a ver un gemelo digital, que simplemente es virtualizar mi planta. Mi planta, llevarlo a la nube o llevarlo por fuera y tener toda mi planta modelada. Entonces yo puedo ahí hacer predicciones, puedo hacer nuevos escenarios de ahorro de energía sin perjudicar el proceso que está online. Yo puedo jugar, como se dice, a un costado. Entonces, esas cosas yo lo puedo hacer con la inteligencia artificial. Y obviamente, para eso hay que involucrar al ser humano, el ser humano tiene que enseñarle a la máquina y tiene que adaptarse al usuario. Por eso le decía yo, estos procesos van a existir y van a resultar siempre cuando tenga que ahí
un ingeniero especialista. En realidad, estos proyectos funcionan con un ingeniero, un científico de datos, un ingeniero especialista, un ingeniero de procesos y uno de sistemas. Es prácticamente este triángulo que no puede quebrarse entre los tres, porque simplemente un científico de datos no va a poder modelar algo que él no conoce. Entonces, justamente ahí entra a tallar el ingeniero especialista, obviamente, o el especialista, el técnico especialista de la planta que más conoce, ¿no? Entonces, obviamente hay que conocer el terreno, como dice, les he comentado hace un momento, establecer un gemelo digital, conocimiento general y los algoritmos que ya le he venido hablando, ¿no? Entonces, hay rutas y niveles para implementar la eficiencia energética 4.0. Hay varias etapas y dependiendo del sector que ustedes estén. En este caso nuestro, nosotros estamos en el sector industrial, eficiencia energética en procesos térmicos, por ejemplo. Primero que tiene que hacer, si estás en un nivel 0, tienes que identificar los procesos, evaluación y estimación del impacto. Después, ¿qué vas a hacer? Reemplazar equipos de monitoreamiento. Luego vas a tener que tomar acciones, parámetros relevantes, qué cosa tengo que hacer para optimizar la eficiencia energética. Ahí puedes implementar ya software de control. Y por último, tengo que buscar la integración de la eficiencia térmica en todos los procesos en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer por etapas en cada proceso y al final las puedo integrar. Igual es con la gestión de la energía, es lo mismo, ¿no? Empezamos con una auditoría energética, lo que se hace normalmente, actualmente, muchos hacen auditoría energética. Luego ya esto lo vas automatizando y luego simplemente después usas herramientas 4.0 para que te lleguen a tomar la mejor decisión en busca del menor consumo energético. Entonces, estas son las tendencias que tenemos que hacer en busca de la eficiencia energética 4.0. Ahora ustedes dirán, bueno, Ángel, has hablado bastante de cómo es esto de la eficiencia energética, pero ¿dónde se puede aplicar? Aplicación número 1, la industria cementera, por ejemplo. La industria cementera es uno de de las empresas que tienen alto consumo de energía, sobre todo en este horno rotativo, donde se produce el clinker. Y ustedes pueden ver, esta es una industria 3.0, los datos están ahí a la orden del día. Entonces, en esta empresa, es una empresa de México, implementaron un sistema experto, donde la cual se buscó la mejor combinación de variables de operación en busca de la optimización del proceso. Entonces, obviamente, con este sistema experto, basado en un gemelo digital, se logró optimizar la eficiencia energética. Esa fue una de las cosas que hicieron aquí. Y otra de las cosas que hicieron y que consiguieron reducir entre los dos proyectos hasta el 10% el consumo de energía, es lo que les hablé, ¿no? Normalmente cuando yo tengo un PID en un sistema de control, tiende a hacer esto, ¿no? Lo que se llama el offset. La diferencia entre la variable deseada, el set point, y el valor, llamemos, a controlar. Esta diferencia, obviamente, yo puedo manejar un offset relativamente en función al ajuste en el PID, que es el proporcional, derivado, integral, derivativo. Pero se ha demostrado que aplicando modelamientos, algoritmos, modelos matemáticos, se puede reducir el offset tan casi exacto que se consigue reducir más aún el consumo de energía. Por eso se está hablando que más adelante los PID van a hacer historia con esto, muchos PID. Porque ya antiguamente, o sea, antes la matemática siempre ha existido. Lo que pasa, lo que no había era la capacidad de almacenamiento y la velocidad de respuesta a los datos, ¿no? Muchos de repente, cuando hemos aplicado un poco de estadística, obviamente en computadora hasta que se colgaba, muchos hemos usado el Minitab, ahora hasta el Minitab ya pasó, ahora se usan, obviamente, software y donde hay capacidades de velocidad y respuesta mucho más rápidas, de almacenamiento de datos mucho más. Entonces, obviamente se puede conseguir muchas cosas. Entonces, esta es una forma, como les comenté, de reducir el consumo de energía. Industria del cemento. ¿En qué otra industria más? Aquí está, en la minería.
Todos sabemos que la minería, en el proceso de comminución, obviamente los molinos son los máximos consumidores de energía, que son los encargados de la molienda de los minerales. Tenemos ahí los molinos semiautógenos, molinos SA, que generalmente estos te consumen una potencia de 20 megas y su consumo llega hasta 10 kWh por tonelada. Entonces imagínense, por las toneladas que mueve la minería, la cantidad de energía que se llega a consumir en los molinos. Entonces, optimizar el consumo de energía en un molino es un ahorro considerable de dinero. Similar, como les comenté, todas las variables del proceso de comminución, en este caso del molino, se lleva a un servidor, se captura los datos. Luego, lo que se hizo aquí en esta empresa fue un modelo predictivo del alto consumo de energía en línea. Se colocó, se fijó qué es un alto consumo, qué es un bajo consumo. 0, 1. 0 me dice si es que estoy bien, 1 si es que estoy alto consumo. Entonces, se hizo un modelo predictivo. Obviamente, se tuvo que aprender la máquina qué es alto consumo y qué bajo consumo, mediante técnicas de Machine Learning. Y obviamente, este modelo aprendió a avisarte 5 minutos antes que se consuma, que llegues a un punto de alto consumo de energía, a avisarte, obviamente, que tu consumo de energía iba a ser muy alto. Entonces, simplemente, lo que tocaba a ti, saber qué hacer para que tu consumo de energía baje. Obviamente, eso ya este modelo te lo hacía. La precisión iba a ser mejor si que tú querías que te avise, mientras más lejos te avisaba, obviamente de repente era más exacto. Mientras más cerca, no. Justamente era costo-beneficio. Obviamente el trabajo completo, esto es que obviamente que te prediga y que la misma máquina sepa qué hacer para que no caiga en ese alto consumo de energía. Eso todavía no se ha hecho, pero obviamente es el próximo paso, en este caso en esta empresa. Entonces, ¿con esto qué se consiguió? Miren, el modelo predictivo de 5 eventos acertó 4 y solo 1 falló. Pero en una semana, por ejemplo, logró ahorrar hasta casi $4,000, que implicaba $200,000 en un año, implementando técnica de Machine Learning o inteligencia artificial en la minería. Entonces yo puedo predecir inclusive hasta la máxima demanda del sistema interconectado, también la puedo predecir con técnicas de deep learning. Entonces, hay bastantes técnicas que me van a ayudar a buscar la eficiencia energética. Entonces, ya hemos hablado de del cemento, en lo que es mejoras en el sistema de control. Hemos hablado en la industria, en este caso la minería, Molino SAC. Vayamos a mi campo, como dice, la siderurgia, donde yo trabajo, Sider Perú. El proceso de la siderurgia parte de los hornos eléctricos a partir de chatarra, obviamente, luego parte por la metalúrgica secundaria, que es el horno cuchara, y luego pasa a la colada continua, donde la cual se va a hacer el acero líquido, y esto acá tiende a solidificarse para después cortado en lingotes, tochos o palanquillas. Justamente el proceso consiste así, ¿no? Esta es la colada continua, de la cual se viene lo que se hace es el enfriamiento del acero. Una vez tenido la palanquilla o tocho, esto de aquí pasa al proceso de laminación, donde la cual yo puedo producir bobina, barras de molino, fierro de construcción, ángulos, lo que fuere. Entonces, es el proceso completo. Entonces, yo o cualquier, llamemos profesional, tiene que aplicar las técnicas de Industria 4.0 o los habilitadores digitales, básicamente en lo que yo tengo problemas, en lo que yo quiero que me ayuden. Por ejemplo, si yo sé que tengo una problemática en calidad, que si es que antes de entrar a la zona de enderezado, en esta curva, ya el acero tiene que haber solidificado un espesor ya relativamente considerable, y para eso tiene que cumplir un perfil térmico, porque si no, puede llegar a la zona de acá, y si no ha solidificado del todo, puede quebrar esa parte, ese espesor solidificado, internamente al núcleo todavía está líquido, y puede haber ahí un problema operacional, y puede tener ahí pérdidas. Entonces, yo me enfoco en ese problema y aplico una técnica. Entonces, simplemente puedo aplicar un modelo predictivo
que me diga a mí, me pueda predecir la distribución de temperatura en la zona antes que llegue el enderezado. Donde ya que me diga qué espesor estoy y si estoy cumpliendo el perfil de temperatura que debe tener para no tener un problema operacional. Entonces aplico hago un modelo matemático, obviamente, y ustedes pueden ver aquí, mira la respuesta. Esta es una pantalla donde la cual te indican todos los parámetros que tienen que ver con ese fenómeno. Obviamente es un molde de cobre que se refrigera con agua y cae el acero a una velocidad. O sea, está relacionado ahí velocidad de la colada continua, está relacionado ahí flujo de agua en lo que es en la colada continua para que se produzca la solidificación y otros parámetros más. Entonces, obviamente, miren el modelo. Ustedes pueden ver ahí, miren. Ahí está el modelo. Y el rojo es, obviamente, lo que está mostrando ahí el escáner, porque para esto lo tiene que verificar. Han verificado con una escáner o con una termografía versus el negro, que es el que ha hecho mi modelo. Ustedes pueden ver, tiene el mismo comportamiento. Estas ligeras caídas básicamente son porque el acero al ambiente tiende a oxidar, forma cascarilla y eso hace que la temperatura caiga por algunos puntos. Entonces, obviamente, quiere decir que mi proceso está controlado. Entonces, con esto, al tener un proceso controlado y modelado, yo puedo tomar múltiples decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la metalúrgica secundaria, porque el horno cuchara es el que alimenta la colada continua? Hay un problema en la calidad y están afinando y van a demorar un poco más de lo normal. Y la colada continua, por eso tiene que continuar. Entonces, la única forma de poder continuar y esperar a la metalúrgica secundaria, que es el horno cuchara, es de repente bajar la velocidad de colado, de la colada continua, el chorro, a disminuir la velocidad de la colada continua. Entonces, yo acá puedo modelar, si bajo la velocidad, si está en 4 metros por segundo, lo bajo a 3, ¿cómo sería el perfil de temperatura? ¿Cuánto tengo que bajar el chorro de agua de refrigeración? Todo esto ya lo puedes modelar aquí y obviamente te vas a evitar y vas a tomar la mejor decisión. Entonces, como le repito, todo va a depender de qué es lo que yo quiera hacer. Entonces, lo que es el gemelo digital, esto es lo que se habla de un gemelo digital, es tener modelado tu proceso, modelado. Un gemelo digital es netamente aprovechar básicamente con datos de entrada y de salida, yo puedo entrenar mediante redes neurales, mediante datos, o también puedo aquí, un ratito, yo puedo meter también, hacer un modelo matemático. Los modelos pueden ser en base a datos y en base a modelo matemático. Si yo quiero, me olvido de los datos y yo puedo tener un balance térmico, puedo colocar acá ecuaciones de la termodinámica, de transferencia de calor, y lo puedo modelar también de esa manera. Pero si no se abastece y quiero mixturar, puedo hacer un control híbrido en base a datos y en base a modelo matemático, que también eso existe. Y es que lo que más habitual es. Y seguimos con el horno eléctrico, que es otro punto de la siderurgia, en la cual el consumo de energía, mira, es 90 gigawatt hora, un consumo alto de una siderurgia, en este caso para fundir la chatarra. Ustedes pueden ahí justamente tener la cartografía de la planta, creación de un modelo línea base, y nosotros podemos predecir, en este caso en tiempo real, mi consumo, y puedo tomar la mejor decisión, hacer un sistema experto en el cual le pueda dar una información al operador para ayudarle a que él tome la mejor decisión en busca de la reducción del consumo de energía. Puedo predecir la máxima demanda, como les comenté. Entonces, todo esto como resultado, ¿qué me da? Simplemente me da un ahorro hasta de $150,000 al año, dependiendo obviamente del costo de la energía en cada zona, ¿no? En los hornos de recalentamiento que consumen combustible, miren, mi consumo de combustible 315 kWh por tonelada, obviamente. Entonces, similar, yo tengo que hacer una cartografía de la planta, un diagrama Sankey para ver cuáles son los consumidores de energía, creo mi línea base y hago un modelo Machine Learning o gemelo digital, y yo puedo lograr, obviamente, reducciones hasta de 7,5%, pero ojo que esto va a depender de cuál es tu línea base, porque no quiere decir, yo sin aplicar técnicas de inteligencia artificial y industria 4.0, yo puedo optimizar,
puedo llegar ya a una brecha. Por ejemplo, aquí, yo ya puedo tener un consumo de energía, mira, en línea, y yo ya tengo un horno optimizado. Porque se puede decir, en mi proceso, por ejemplo, yo tenía en teoría mi gemelo digital. Yo tengo mi horno modelado, pero en Excel. Entonces, simplemente al aprovechar en Excel, es dato por dato, no puntual. En cambio, tener esto modelado y tenerlo en línea, obviamente va a haber una capacidad de respuesta mucho mayor, inclusive también en mis equipos también de repente mucho mayor, y entonces me va a permitir hacer un ajuste fino y poder conseguir un ahorro más. Porque si yo estoy en una brecha mucho mayor, muy ineficiente, igual obviamente el margen de ganancia puede llegar a ser hasta 25%. Todo depende de dónde estás, de dónde te agarre desde el punto de vista de eficiencia el proceso. Entonces, aquí lo que les comentaba, este es un ejemplo más de control de temperatura de la palanquilla y en la cual se ha logrado ahorrar un poco de energía. Para concluir, simplemente, la digitalización de los procesos industriales simplemente nos puede ayudar en muchos campos. Primero, reducir el consumo de energía, que es lo que hemos venido hablando el día de hoy, sea un horno, sea una caldera, sea un secador, etc. Podemos predecir la demanda de energía, también hemos visto. Podemos reducir el número de defectos, en calidad nos ayuda. Podemos mejorar la planificación. Podemos ayudar al mantenimiento predictivo también, porque no solo puedo yo relacionar los parámetros de operación, sino los parámetros también de mantenimiento, y puedo yo predecir fallas para antes que ocurran. Puedo tener captación y mejora de know-how, porque si yo tengo mi horno modelado, un gemelo digital, yo puedo jugar ahí y puedo de repente encontrar nuevas oportunidades de mejora que antes no las había visto. Entonces, porque no quería arriesgar a poder dañar el proceso. Entonces, simplemente hoy sí lo puede hacer. Mejora la calidad de producto, incremento de la productividad y reducir el costo de operación, porque si usas la energía, reduces el costo operacional. Y lo más importante para todo lo que vimos en este planeta es incrementa la sostenibilidad del proceso. Y también mejora las condiciones de los colaboradores porque se pueden aplicar estas técnicas para la seguridad industrial, como por ejemplo el Safety Analytics que existe, y podemos predecir accidentes antes que ocurran. Entonces, con todo esto, en líneas generales, ¿qué logras? Ser más competitivo. El futuro está en la digitalización y allá debemos apuntar todos. Simplemente no es un tema de moda, es un tema de supervivencia más adelante hacia el futuro. Todos tenemos que entrar a esta cuarta revolución industrial. Sea hoy o mañana, pero tenemos que entrar. El que no quiere, va a desaparecer. Eso era lo que tenía por presentarles el día de hoy. Gracias por su energía positiva y estoy muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Quispe. Muy agradecidos, ingeniero Ángel Quispe Laguna. Recibe el agradecimiento de nuestra Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química del CEDE Lima por su tan interesante exposición.